Saludos, amados en el Señor. Damos gracias a este Dios maravilloso por su bondad y misericordia. Y qué bueno es estar hoy en la casa del Señor, compartir siempre estos días, estos tiempos y estos momentos que Dios nos regala. El Dios del cielo todo lo hace con eterna sabiduría, con gracia. Una de las cosas que tiene la palabra de Dios es su armonía. Cada detalle allí va unido uno al otro. No hay ningún espacio de la palabra de Dios y en los planes perfectos de Dios que haya quedado al azar o que tal vez está en un rincón perdido. Toda la escritura está diseñada por Dios de una manera sobrenatural y con una armonía perfecta, que nos van relatando los hechos, los acontecimientos de toda la historia de la humanidad de una manera muy clara y precisa. Que a veces no podamos entender, no tiene que ver con la palabra, tiene que ver con nosotros, cómo miramos la escritura. Nuestra mirada siempre debe ser desde la perspectiva de un Dios que tiene una mente muy superior a la nuestra, de un Dios que es todo sabiduría y ciencia y poder, y en lo cual nosotros necesitamos entender los planes perfectos de Dios. Dios es bueno. Les voy a hablar de un tema que está la escritura bastante conocido, el texto que vamos a leer, pero cómo tantas cosas maravillosas guarda para nosotros, cómo la palabra de Dios va guardando ese secreto, esas cosas que van siendo reveladas en el tiempo apropiado y que nos van dando luz a todas aquellas cosas que Dios nos quiere enseñar. En cada detalle de la escritura hay algo que Dios siempre guarda, y es que el corazón del hombre siempre esté recordando que Dios le ama. Dios te ama de una manera sobrenatural. La planificación de Dios es perfecta. Hoy día vemos y hemos visto por muchos años lo que llamamos lo que es la Navidad. Pero a veces hay una distorsión de las cosas, de cómo vemos y diseñamos estas fechas. Tal vez nosotros siempre debiéramos pensar en el perfecto plan de Dios y no en lo que el mundo piensa que es una verdadera Navidad. Por si acaso, hermano, Navidad no es una feria navideña, que comúnmente están en todos los lugares. Tampoco es un árbol adornado bellamente, no lo es. Tampoco es un mall repleto de personas. Eso no es Navidad. Ni siquiera el traje nuevo que te puedas poner es Navidad. Navidad es Cristo en el corazón del hombre. Eso es Navidad. La Navidad es la vida de Dios en el mundo, reinando de una manera sobrenatural. Y es por eso que el mundo confunde las cosas y no logra entender que los planes de Dios están mucho más allá del pensamiento humano. Aquí en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14 vamos a leer cuántas cosas ocurren y cuántos acontecimientos vemos a través de esta hermosa palabra. ¿Por qué entonces hay una aparición a los pastores? Fíjese qué interesante poder pensar, y tal vez uno dice, bueno, eran pastores, era necesario que ellos vieran lo que estaba ocurriendo. Pero las cosas en las escrituras son mucho más que personas. Es el plan de Dios. Es recordarnos ciertos momentos que nos toque vivir. Fíjese, porque el templo, porque el lugar sagrado de Dios es donde debemos estar. No es solo porque es una estructura, sino porque Dios aquí desea juntarnos. Aquí desea Dios derramar bendiciones sobre su vida. Aquí Dios desea que tú le cantes y te olvides de los problemas o de lo que viene mañana y te dejes llevar por su gracia y por el poder del Espíritu Santo. Canta tu alma dentro de ti, pero el Espíritu fluye dentro de ti cuando tú cantas. Fluye algo sobrenatural cuando alabamos a Dios, porque eso sobrenatural es Dios en nosotros. Y desde la antigüedad, del principio de todo, el pueblo de Israel nunca pudo alabar a Dios lejos de su lugar santo. Y era algo natural, y aunque tú y yo hoy podemos alabar a Dios en nuestra casa o en cualquier lugar, es porque Dios hizo un cambio de presentación de la humanidad, cómo el hombre debía presentarse delante de Dios. Y la diferencia es que hoy nosotros lo hacemos en Cristo, que mora en nuestros corazones. Y tú eres templo del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia. El templo de Dios se mueve, está en todo lugar. Así que donde hoy tú adores a Dios, Él está allí contigo. Esa es la diferencia. Pero en aquellos años, en los siglos pasados, era distinto. Ellos necesitaban ver el templo como una señal de que Dios estaba allí. Así como el arca del pacto representaba la presencia de Dios, así también el lugar de la adoración. Por eso en el desierto, cuando salen de Egipto, en Egipto no habían adoradores porque no había templo. No había un lugar específico donde el pueblo se acercara. Todo lo que miraban era desierto. Miraban a sus enemigos los egipcios, todo lo veían como tragedia, todo lo veían con dolor.
Y cada mañana veían esas tremendas construcciones que tenían que ellos ir trabajando día tras día, pesada carga sobre sus hombros, fabricar los ladrillos y llevarlos una y otra vez. Entonces Dios dice, el pueblo no me puede adorar en esa situación. Por eso quedarnos en casa no es adorar a Dios, cuando es bueno estar en la casa de Dios. Porque nuestra mente está en lo del hogar, pero aquí estamos en lo del reino. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Por eso Dios todo lo ordena de una manera sobrenatural que nos permite comprender los planes de Dios. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto el templo? Bueno, la iglesia, dice la gente. Pero en realidad es porque hay un plan divino de Dios diseñado de una manera maravillosa. Qué bueno es cuando en la tarde llegan los hijos de la escuela. ¿Dónde van a ir? A casa. Si se quedan en el colegio están en la misma rutina, pero ellos al salir de la escuela salen de sus mentes, del trabajo, del asedio, de todos los estudios, y llegan a casa y ellos se relajan. ¿Y qué encuentran allí? No, encuentran el celular que tú les pasas para que ellos comiencen. Y lo que ellos con tanto gusto van a tomar. Y te hacen así, gracias mamá, pum. Antiguamente no, porque como no estaba, abrazaban a la mamá. Aquí también en lo que vamos a leer ahora tiene una definición de Dios, de por qué suceden estas cosas y por qué Dios está presente allí. Dios es sabio, Dios es todopoderoso. Tú estás aquí y tu vida está diseñada de una manera sabia. Tú eres perfecto para Dios y aunque somos pecadores, Cristo está en nosotros. Así es que lo que Dios ve es a Cristo en tu corazón y te ve perfecto. Incluso Dios te ve terminado y diseñado conforme a su plan maravilloso. Y aunque Israel no estaba en la tierra prometida, pero Dios ya lo veía en esa tierra. Y veía a Israel prosperando y siendo una nación fuerte y poderosa y mostrándole al mundo que el Dios que ellos tenían era el Dios real y verdadero. Dios siempre se anticipa a las cosas porque Él todo lo sabe. Y porque Él tiene el poder para guiarnos de una situación a otra y de llevarnos siempre de victoria en victoria. Y aún en el dolor Dios te toma y te lleva con poder, porque Él es Dios. Y aún en la situación difícil Dios está allí y te sostiene. Y no te caes, ni te debilitas, ni te desmayas, porque Dios está contigo. Cuando la gente llega a terminar con su vida es porque la presión es tan fuerte, pero no hay nadie que los pueda sostener. No pueden oír el amor de Dios, ya que su culpabilidad o los problemas son más fuertes. Pero cuánto dan gracias a Dios porque aunque vivimos cosas fuertes, Dios estuvo allí con nosotros y no terminamos en una tragedia. Y cuánto dan gracias a Dios por la vida que Dios nos ha dado hoy. Y vea lo que Dios ha hecho con su futuro. ¿Cuántos saben que el futuro es mejor que lo que vivimos ayer? Porque Dios ha estado con nosotros. Esa es la planificación perfecta de Dios, de un plan maravilloso para lo que había de venir. Dios se extiende de una manera sobrenatural y aún en cada tiempo y en cada sociedad. Tal vez mucha gente piense, ¿podemos los hijos de Dios celebrar este tiempo de Navidad siendo que no es la fecha? No tiene que ver con la fecha, ya que todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos. La Biblia dice que en el libro de los Romanos, un día para cada hombre, un tiempo para cada persona. Cada persona determina su propio día. Incluso dice la Biblia que el que cae para su Señor cae y el que se levanta. Y si nosotros celebramos hoy, para el Señor lo hacemos. No para el mundo, para el Señor lo hacemos. Y si hoy cantamos, lo hacemos para el Señor. Y todo lo que tú dejes de hacer, también no lo haces para el Señor, porque no lo hiciste para Él. Por eso cada tiempo en la palabra y en los momentos que Dios nos muestra, todo lo hacemos para el Señor. Veamos lo que nos dice estos versículos, Lucas capítulo 2, desde el versículo 8 al versículo 14. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando su rebaño de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios
en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se... Muy bien. ¿Dios se complace en nosotros? Sí, Dios está complacido hoy. Desde el inicio del día y de cada día Dios se complace en nosotros. Así como la madre cuando por la mañana o el padre se levantan muy temprano, bueno, normalmente es la madre, y se acerca allí a la cama o donde están durmiendo sus niños. Ella se complace porque están tranquilos. Pero cuando se levantan ya no se complace tanto. Sale de ahí, no toques eso. ¿Por qué se da cuenta? Hay complacencia. El Señor aquí nos ve complacido, ve tan quietitos, todos tranquilitos. La complacencia del Padre es la complacencia de su deseo de vernos a nosotros prosperados y bien. Pero más que todo eso es que tú y yo estemos confiados en Él. Que tu seguridad no sea lo que tú has hecho, sino lo que Él hace en ti. Que lo que Él te proporciona cada día, eso te dé a ti satisfacción completa. Que cada logro, que cada trabajo, cada esfuerzo lo veas en Él y Él entonces te llenará de aliento y de vida. Gracias Dios por lo que hoy tengo. Gracias porque he llegado hasta este día. Tú fuiste, Señor, mi ayudador. En cada plan y en cada paso que das está la gracia y el amor de Dios. Está la bendición del cielo. Eso es lo que a Dios le agrada. Estos campos donde aparecen todos estos pastores y estaban estos pastores allí trabajando, eran los mismos campos donde había estado Ruth espigando. Eran los mismos campos donde había estado David pastoreando las ovejas de su padre Isaí. Eran los mismos campos. Así es que Dios no hace nada al azar. Una mujer tremenda y virtuosa como Ruth, Dios vuelve a la historia, a aquellos tiempos, y dice: ahí nacerá mi hijo. Es el lugar apropiado donde el corazón de los hombres está dispuesto para alabarme. Son tierras que yo bendeciré. Mi presencia irá allí porque ahí hubo gente que me estimó a mí, que me apreció. Ruth deseaba volver a su tierra. Ella lo hizo. Y aunque era una moabita, siguió a Noemí. ¿Por qué? Porque sabía que ella era de bendición. Ahí había algo, había una mujer que había dejado un legado sobre una nuera que decidió quedarse con ella. ¿Se acuerdan de Ruth y Noemí? ¿No es verdad? Y Orfa decidió irse. Siempre sucederá lo mismo. Siempre habrán Ruth a tu lado, tanto hombres como mujeres, amigos o familia. Pero también estarán las orfas que un día decidirán irse. Y está bien, son decisiones. Aquí encontramos también las mismas tierras donde pastoreó David, donde lo fueron a buscar para decirle que lo esperaba Samuel. David no sabía lo que iba a suceder, pero iba a ser ungido como rey de Israel. Y aunque no era el momento instante en que iba a ocupar el trono, ya que pasarían varios años, pero aún David estaba allí trabajando y cuidando las ovejas de su padre Isaí. Incluso su padre dice: esas pocas ovejas, pues es tan poco lo que tenemos. Pero David respetuosamente estaba allí trabajando y cuidándola. ¿Sabe? Había un compromiso de David con la familia, pero también tenía él un compromiso con Dios. David amaba a Dios. Esos lugares desiertos y esos lugares desolados por las noches le permitían a David relacionarse cómodamente con Dios. No había molestia, no había bullicio, y él entonces escribía salmos a Dios y adoraba al Dios creador. ¿Se da cuenta que en el lugar donde estamos podemos ser de bendición? Y sabe usted que cuando otro puede llegar, aunque pasen los siglos y los años, alguien estuvo aquí, habrá dejado una bendición. ¿Cuántos quieren dejar bendición? Dejar una bendición en el hogar, en la familia, es algo que hoy día, hermanos, no es mucho, ya que la gente piensa solo en la economía, pero hay mucho más que la economía. Si tú eres un hombre o una mujer de Dios, dejarás una huella imborrable en aquel lugar. Porque no es la estructura, no son las cosas, es el corazón del hombre al que Dios le gusta. Y un corazón sano deja vida y deja también comunión con los otros. Esa fue una noche especial y sobrenatural. Esos pastores nunca olvidarían esa noche, jamás. Hasta el día en que partieron, recordarían esa noche. Y sabe que la contarían a sus generaciones una y otra vez. Y tal vez cuando volvieron a reunirse y volvieron a los campos, una vez comentaban: ¿te acuerdas de ese día? Qué momento maravilloso fue ese en que nos visitó Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha visitado? Tantas veces que Dios te ha visitado. Recuérdalo siempre y di: gracias por tu visita, Señor. Gracias por tu compañía diaria y permanente en mi vida. Porque estás conmigo, donde voy, donde estoy, tú estás allí. Me ayudas, porque Dios es nuestra ayuda. ¿Sabe? Ese día estaba destinado a algo sobrenatural.
apareció en el cielo una estrella, y aunque no fue ese mismo día, pero apareció una estrella en el cielo que entonces opacó al sol. Aunque el sol con toda su fuerza trataba de brillar, pero había una luz más gloriosa que el mismo sol, y que estaba allí para demostrar que había un cambio en el mundo para el hombre. Redención, salvación, esperanza, gozo, alegría. Que vendría un cambio tremendo y profundo a la sociedad en la que vivían. Que Dios siempre está haciendo cambios. Amados, siempre recuerda, hay algo especial, hay una luz que alumbre nuestro corazón. Es la palabra de Dios. La palabra es una lámpara a nuestros pies. Es la palabra de Dios que apareció allí para alumbrar la vida de esos pastores y de todo el pueblo, como dice la Escritura. Ocurrió un cambio. Y esos cambios son los que Dios quiere hacer cada día en nosotros. Son esos cambios maravillosos que solo Dios puede hacer. Por eso, aquí, hermanos, mire, aparecen los primeros predicadores de este precioso evangelio. ¿Quiénes son? Los ángeles. Por eso de ahí viene la palabra ángel. Cuando escribe en Apocalipsis, escribe al ángel, escribe al predicador, al que habla, escribe al mensajero, al que lleva un mensaje de Dios. Cada vez que tú hables del reino a otra persona, aún a tus hijos o a tu esposo o esposa, tú eres un ángel en ese instante. Estás abriendo tu boca y llevando buenas nuevas a las personas. Esa noche había unos pastores en los campos, pero el versículo 10 nos dice algo muy especial. Pero el ángel les dijo, aquí aparece algo interesante. Cómo ángeles comienzan a hablar en un lenguaje que tal vez no usan cotidianamente, pero había una relación entre el Dios del cielo y los hombres, y que era volverlos a la esperanza que ellos habían perdido. Se sentían oprimidos, así es que cada vez que miraban a los romanos se sentían subyugados, y crecía en ellos el odio hacia ese grupo de personas o a esa nación. Pero Dios dice, pero yo les traigo una esperanza mejor. Yo les traigo algo nuevo que ustedes tal vez no están esperando con ansiedad, pero yo les quiero revelar que eso viene pronto. Y a veces, amados, pareciera que Cristo no viene todavía, pero Él un día vendrá. Y debe estar en nuestros corazones esa ansiedad de saber, tú vendrás pronto, Señor. Porque Él lo hará un día, así como lo hizo en este momento y esa aparición. Fue una gran ocasión. Fue una ocasión única que tuvieron estos ángeles para hablar del reino. El ángel le habla a los pastores. Es como un predicador que se para frente a una multitud y comienza a hablarles. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo. Las palabras de los ángeles. Ocurre algo especial allí. ¿Qué es lo que Dios siempre trae a nuestros corazones? Paz. Dios dice, calma, tranquilidad. Cuando te veas en un momento de aflicción o de decisión importante, en que el tiempo está presuroso por tal vez tienes que tomar esa decisión, Dios dice, cálmate, tranquilízate. Yo estoy allí para poner paz en tu vida y en tu corazón. No te desesperes frente a cualquier situación, por inesperada o dura o difícil que ésta sea. Recuerda que Dios está ahí para ayudarte. Y Dios pone la calma y la paz para que tomes buenas decisiones. Para que todo lo hagas bajo la sabiduría y el dominio del Espíritu Santo que mora en ti. Por eso Dios les dice, no tomen ninguna decisión. No salgan corriendo, no huyan, ni hablen lo que no tienen que hablar. Cálmense, pastores. Porque si no empieza el comentario, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vienen? ¿De qué se trata? ¿Y quién eres tú? Entonces, inmediatamente el ángel pone la paz. La gente, Señor, ¿por qué pasa esto? Y Dios dice, cálmense un momento. El pueblo de Israel estaba prisionero entre los egipcios y el Mar Rojo. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Nos sacaste para matarnos? La desesperación. Y entonces Dios tiene que hablarle a Moisés y dice, dile, ¿por qué te detienes, Moisés? ¿No te he dicho que avances? Pero está el mar. Bueno, ¿y qué te dije yo? A veces nosotros decimos, pero es que hay un problema, y Dios dice, ¿cuál es el problema? Es que la situación, ¿cuál situación? Como si yo no supiera lo que sucede en tu país, lo que sucede en tu vida. Y yo sé quién eres tú perfectamente. Cantábamos una linda alabanza que Él traspasa todo con tal de alcanzarte a ti. Traspasó generaciones para llegar hasta este día. Te permitió nacer de tus padres. Toda una herencia de abuelos que ni siquiera conociste. Pero Dios te esperó para darte vida y vida en abundancia. Él te amó. Y aunque hicimos cosas que no debíamos haber hecho, que fueron dolorosas, pero Dios te sigue amando y Él estaba allí. Y Él te cuidó y Él te dice hoy, pasa tu corazón. La paz que Dios pone es una paz sobrenatural.
Y Dios nos da la gracia y la sabiduría para seguir avanzando a paso firme y seguro. Tal vez muchas personas del siglo de hoy dirían, a ver, yo prepararía un mensaje mejor que estos ángeles. Porque a veces pensamos que las palabras sencillas no tienen peso. Pero hermanos míos, no necesito ser elocuente para hablar del reino. Solo necesito amar a Dios y tener deseos de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Por estas cosas de la vida, siempre las personas que predicamos vamos guardando libros o agendas o cuadernos donde íbamos antiguamente escribiendo los mensajes. Y ahí anotábamos nuestros apuntes. Y de repente en algunas Biblias antiguas que tengo, he encontrado hojas de mensajes. Y cuando los miro digo, yo esto hablaba. En realidad uno los mira que dice, son sencillos. Porque tal vez nos faltaba capacitación, entrenamiento, nos faltaba tomar el ritmo de la palabra, del estudio, el trabajo, el afán y todas las cosas, y entender con madurez lo que significa enseñar las Sagradas Escrituras. Pero ¿sabe qué? No era lo que habíamos preparado nosotros. El Espíritu Santo me decía, no eres lo que tú preparas, es lo que yo hago en el corazón. Porque el poder no está en ti, el poder está en la palabra de nuestro Dios. Así es que puedes leer solo un versículo y alimentar a alguien de la palabra de Dios. Puedes dar una palabra tal vez llena de gozo del corazón, pero tal vez no tan llena de homilética, de estudio y de conocimiento, pero está llena de Dios. Eso llena el alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que nos quiere enseñar la Escritura. Que a veces nosotros nos envolvemos en decir, no, yo tengo que decir hartas cosas. No tienes que decir tantas cosas. Lo que tienes que decir es lo que Dios quiere que tú digas. Pero el ángel los tranquilizó, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿Se dan cuenta? No da vuelta el ángel, aunque tenía todo el conocimiento y la información, no lo hace. ¿Por qué? Porque esos pastores necesitaban una palabra para ese momento. Tal vez más adelante esos pastores se llenarían de conocimiento, indagarían lo que sucedió, irían a las Escrituras, le preguntarían tal vez a los sacerdotes, pero en el momento era necesario solo esa palabra. Y cuando yo entiendo eso, entonces comprendo que Dios siempre tiene algo específico para ti y para mí. Y eso es lo que yo debo comprender. Señor, tú tienes algo hoy para mí. Y qué bueno es cuando Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso es cuando Dios da una palabra maravilloso. Ese momento era un momento brillante. Era algo sobrenatural. Que estuvieran los ángeles allí era algo brillante. De los que estamos aquí, ¿a alguien se le ha parecido algún ángel? Bueno, mira el que está a su lado, tiene cara de ángel. Pues de mensajero, hermanos. Pero era brillante, ¿por qué? Porque estaba allí Dios mismo. Dios mismo estaba allí. ¿Sabe por qué es brillante estar en la casa de Dios? Porque aquí está el Señor. Porque Dios nos reúne. Porque Dios nos une para aprender de su palabra y para estar unidos en Cristo Jesús. Así que es brillante lo que Dios hace. Y Dios lo hace de una manera sobrenatural. No tengan miedo porque doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Las palabras aquí van para toda la gente. Este es precioso porque es un mensaje para todos. No solamente para estos pastores, sino para todos los hombres de aquel tiempo y de aquel lugar. Resonaba allí en los oídos, en sus corazones, que había una palabra nueva y que algo iba a suceder. Y que algo ya estaba sucediendo. El ángel tenía buenas noticias. El versículo 8. ¿Quiénes son los oyentes entonces? Los pastores. ¿Quiénes eran estos hombres que vivían en el campo? Ahora la pregunta es, ¿a quién Dios entonces se dirige? A todos aquellos que están dispuestos a oír a Dios. Eso es. Los pastores representan esas personas que tienen un arduo trabajo durante la semana. Sacrificio y esfuerzo por cada labor y cada tarea desempeñada. Pero Dios les dice, sí, pero yo estoy con ustedes. Y ustedes están dispuestos a oírme. Ustedes quieren oír mi palabra, dice el Señor. Y por eso este ángel va, este mensajero va donde ustedes y les dirá una palabra que alentará vuestros corazones. Porque lo que Dios ama es la fe del hombre, pero también cuando el hombre y la mujer están dispuestos para oír. Así es que cada vez
que nos preparemos para estar en el templo de Dios, o para orar y doblar nuestras rodillas en casa, o leer las escrituras, hágalo con esa disposición. Yo quiero que tú hables hoy a mi vida, Señor. Yo estoy aquí para oírte a ti. ¿Cuántos quieren oír al Dios del cielo? Eran hombres inteligentes. Son pastores, no son ingenieros. Sí, pero es que Dios no mira el título que tiene el hombre, ni su condición, ni su estabilidad, ni lo sano, ni lo fuerte que pueda ser, ni lo sabio, ni lo inteligente. Dios mira el corazón que esté dispuesto a escuchar a Dios. ¿Sabe que eso hace de un hombre sabio, de una mujer sabia, de una mujer inteligente? Hace que el hombre tenga atención por las cosas del reino. Eso hace una mujer sobresaliente, un hombre sobresaliente en cada área y en cada instante de su vida lo hace sobresaliente. Se distingue de los demás porque él prestó oído a la palabra de Dios, porque Dios está allí, porque le puso atención al creador del cielo y de la tierra, porque sabe que Dios todo lo planificado lo hizo con sabiduría y lo hizo pensando en ti. Él lo hizo todo por amor. Él vio la decadencia de la humanidad. En Noé vemos que Dios tuvo que destruir la tierra y salvar una familia, pero aún el hombre, después que fue restaurado y volvieron las familias a crecer, si tú lees ahí en el Génesis, volvieron exactamente a hacer el mismo camino. Dios destruyó dos ciudades como Sodoma y Gomorra, pero el hombre hoy día se ha vuelto exactamente igual en su perversidad. Por eso Dios ama cuando el hombre escucha, cuando el hombre está atento y dice: me quieren escuchar a mí. Por eso dice que habían pastores en la región que velaban. La palabra velar y guardar es estar siempre atento a lo que Dios nos quiere hablar. Y eso es lo que tú y yo debemos cultivar durante este tiempo y durante el año que viene. Y lo que ha pasado y lo que va a suceder es que tu atención esté puesta en Dios. Tu vida, tu mente y tu corazón estén puestas: Señor, ¿qué harás tú mañana? Señor, mira estos obstáculos, mira este plan, mira este proyecto, mira mi futuro. Señor, ¿qué harás tú mañana? Yo estoy aquí para que tú me dirijas, para que tú me hables, Dios. Se ven las cosas difíciles, a veces las puedo ver complejas por las noticias, pero yo confío en ti, Señor. ¿Cuántos quieren escuchar al Dios del cielo? Estos hombres tenían hambre y sed. ¿Sabe de qué? De buenas noticias. En un mundo de noticias malas, hermanos, Dios tiene buenas. Y cuando miras las naciones que están alrededor de esta pequeña nación, tú dices: gracias, Dios, por cómo estamos. Gracias, Dios, porque tú has sido fiel para con nosotros. Hermanos, uno tiene oportunidad de conocer personas hace pocos días de España, de Israel, viviendo en Nueva York, pero también París, y gente de muchísimo dinero, muchísimo. Pero ya saben que ellos ven esta nación y la ven diferente a todas las demás, porque hay un Dios que está con nosotros, porque alguien pone oído a Dios. Poner oído a Dios nos eleva, hermanos, y ayuda a todos aquellos que tal vez no sirvan a Dios, pero por amor a ti Dios lo cambia todo. Por amor a ti Dios nos guarda. La ansiedad del corazón por esperar una palabra de Dios es la que Dios quiere llenar. Como todos en Israel esperaban un Mesías, al ungido de Dios, que viniera pronto. Ellos estaban allí, eran los primeros. Cuando los primeros rayos del sol salen, lo primero que iluminan son los altos de las montañas. Las montañas disfrutan de los primeros rayos del sol y pronto los valles, y entonces comienza el sol a cubrir todo un pueblo, una nación o todo un territorio. Así es el hombre de Dios y la mujer de Dios. Cuando quieren escuchar a Dios, son los primeros en recibir un mensaje de Dios. Son los primeros en ser advertidos y señalados de lo que habrá de venir por medio de la palabra. Porque están atentos, porque desean escuchar, oír la voz de Dios. Porque todo es una revelación del cielo. Cada palabra de Dios, ¿sabe lo que viene a hacer? Nos viene a bendecir. El versículo 10 habla también del evangelio. Comienzan por primera vez a salir las buenas nuevas. Recuerde que la palabra evangelio significa buenas. Entonces aparecen por primera vez las buenas nuevas. Oh, no tengan miedo. Ahí las palabras, las buenas noticias. Les traigo buenas. Cuando hablas del reino, ¿qué traes?
Buenas noticias. Cuando alguien está enfermo y oras por él, ¿qué le estás diciendo? Buenas noticias. Hay un Dios sanador. Hay un Dios que te puede ayudar. Hay un Dios que te sustenta. Hay un Dios que da vida. Hay un Dios que provee. Hay un Dios que abre puertas. Es un Dios maravilloso, grande y fuerte, pero también es un Dios que ordena, que disciplina y también cierra puertas. Pero cuando Dios las hace es porque tiene un plan definido para ti. Cuando un padre o una madre tienen que tomar una decisión de disciplinar a un hijo, es porque ese hijo no quiere hacer lo que ellos dicen que debe hacer. Y entonces cuando el pequeño o la pequeña toman el camino equivocado, los padres tienen que tomar una decisión drástica. Tal vez disciplinar de distintas maneras, no sé cómo lo hará cada uno, pero toman una disciplina. O tal vez en la pieza encerrado, o en la cama, o tal vez un castigo, no sé cómo lo harán. Pero ¿por qué lo hace entonces? Porque esa persona o ese pequeño no quiere prestar atención a tu consejo y a tus palabras. Pues bien, Dios hace lo mismo. Cuando Dios cierra una puerta es porque tú no estás atento a lo que Dios te quiere hablar. Porque tú estás fijando tu mirada en cosas que otros te dicen que son buenas, pero te olvidas que el que sabe todo, ese es Dios. Que el que te guarda y te protege y te bendice no eres tú, ni son la sociedad, ni siquiera es el gobernante de una nación, es Dios el Todopoderoso. No son los euros, no es el dólar, no es el peso, es Dios el que te bendice. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Hay que entender y pisar sobre la tierra y reconocer que todo viene de ¿quién? De nuestro maravilloso Dios. Ni siquiera tu esfuerzo, que trabajes de sol a sol, se multiplicará si no está Dios allí en el centro de tus recursos. Si no está Dios en el centro de tus planes y de tus proyectos. El evangelio se trata de eso, de volver la mirada del hombre de lo natural a lo espiritual, de lo terrenal a lo sobrenatural. Aquello que hoy no ves con estos ojos naturales, pero Dios te dice, abre los ojos espirituales para que veas mi gloria y mi poder y mi gracia sobre ti. Para que veas mi orden, que es distinta al orden que tiene la humanidad. Te quiero cambiar, dice Dios, pero no exteriormente, sino quiero que cambies de adentro hacia afuera. Y que tú luzcas como un verdadero hombre y una mujer de Dios. Que tú te parezcas a mi hijo. ¿Cuántos se quieren parecer al Hijo de Dios? ¿Sabe? El versículo 11, por favor, hija. Misterioso. El Salvador. Sí. ¿Qué os ha nacido? Dice el versículo 11. Hoy. Ha nacido hoy. Misterio. ¿Qué nace? ¿Cuántos niños nacieron aquel día? Cientos. ¿Cuántos chicos en la misma situación de Jesús nacieron tal vez en un hogar muy humilde o pobre? ¿Cuántos nacieron tal vez en aquel lugar de sacerdotes o de gente importante y estaban en ricas camas? O en lugares muy acogedores o en hoteles de mejor calidad. Pero había una diferencia. Y eso es lo que debemos entender. Y aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Y no importa dónde vives o dónde naciste, Dios está allí y eso es lo principal. Así es que es un misterio las cosas de Dios, pero las que Dios hace están muy bien diseñadas y planificadas. Que os ha nacido en la ciudad de Belén, que es un Salvador. ¿Cómo se llama esto? Cristo. Sí, el Mesías. Fíjese qué interesante es esto. Aunque Jesús era un bebé allí en un pesebre humilde, como decía Jonathan hace unos días atrás en el mensaje, rodeado de animalitos, y que tal vez la mamá María limpió muy bien, pero había un perfume muy agradable allí. A incienso, no era perfume, a incienso. El pequeño estaba allí en un pesebre, pero aunque era un pequeño, parecía indefenso, quiero contarle que ahí él es todo Dios. Jesús no se hizo Dios en el proceso. Jesús no se hizo Dios a los 33 años o a los 30 años cuando comenzó su ministerio. El que estaba allí en esa cuna, en ese pesebre, Él era Dios. Así es que Dios nos quiere mostrar el misterio de cómo Él trabaja, cómo Él hace las cosas. Como un rey, como un señor, viene a nacer en un lugar tan humilde. Sí, Dios es Dios. Pero Dios nos muestra que la importancia no está en lo que somos o donde nacemos, sino lo que somos para Dios. Nadie veía a Jesús como un Dios, como un verdadero rey, pero Él lo era aunque estaba allí.
Y tú eres un hijo de Dios, no importa dónde estés. No importa lo que tengas o lo que no tengas, tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú fuiste lavado y limpiado con la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres nueva criatura para la gloria de Dios. No eras lo que viste ni donde vives, no es el lugar. Eres tú el que trae la bendición. Eres tú el que puede orar y cambiar las cosas a tu alrededor. Eres tú el que se puede levantar cada mañana y proclamar que Jesús es el Señor en tu vida. Y cambiar la historia de donde tú vives y de los que te rodean. Y con mayor resultado tu generación. Eres tú el que lo puede hacer. Porque Dios está en ti. Él es el Rey de toda gloria. José no podía hacer nada. María no podía hacer nada. Y aunque el Dios del cielo todo lo podía hacer, pero Él nos daba una gran señal en ese día. Cómo miramos la vida. A veces vivimos apretados, que esto no tengo, que quisiera tener esto, y que Señor, ¿por qué no me das eso? Y mira, y Dios dice, tú eres más valioso que todo lo que puedas obtener. Tú eres más valioso que todo el oro y la plata del mundo. Hermanos míos, vea la televisión, examine, dile, abre mis ojos y déjame ver lo que hay alrededor nuestro. Hoy día es muy famoso lo que está sucediendo por causa del fútbol y usted lo puede ver. Hermanos míos, pero eso no es la felicidad. Eso termina hoy, hermanos, y esos hombres volverán a su aburrimiento. ¿Sabía usted eso? Y pueden hasta comerse su oro, pero eso no les sirve. El valor del hombre no está donde vive, sino quién es para Dios. Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Y eso, hermano, aunque todos se opusieran, Él seguía siendo Dios. Siempre hay buenas noticias. Cuando Dios promulgó la ley en el monte Sinaí, el monte se estremeció. Y aunque era una ley promulgada por Dios, era una ley santa. Los 10 mandamientos de Dios se estremecieron al hombre, pero sabe que llevaban al hombre a reconocer todo su pecado, toda su pobre condición de humanidad. Y Dios le decía, a través de todo aquello, ustedes no se pueden acercar a mí. Recuerde, Dios le dice, dile al pueblo que no toquen el monte, que no se acerquen, solo tú sube acá. No había nadie capaz de decir, Dios, yo soy santo. Pero había una ley. Entonces aquí Dios hace un cambio. En este versículo dice, viene un Salvador. Es mejor que la ley, es más grande que la ley. Y te podrá ayudar a ti para que tú te acerques a mí, dice Dios. Ustedes han estado alejados de mí como padre. Los quiero abrazar, les quiero hablar mis palabras, pero ustedes tienen sus oídos tapados. Sus ojos están cegados y sus mentes cerradas. Y ustedes me observan desde lejos y dicen, ¿dónde estará Dios? Y Dios dice, yo estoy ahora cerca de ustedes. Y eso es lo que Dios está haciendo con Israel y con todos nosotros. Ha nacido un Salvador, viene la esperanza para todos los hombres. Por eso cuando Jesús muere se rasgó el velo de dos en dos, se separó. Era una cortina gruesa, hermanos, ni siquiera se podía mover. Pero Dios dice, quiero que entren ahora a mi presencia por causa de Cristo, mi Hijo. Es el Salvador. Sin el nacimiento del Hijo de Dios, ningún hombre podía ser verdaderamente un hijo de Dios. Todos eran criaturas de Dios. Israel no se llamaban hijos, era el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos del gran Rey. Así es que fue un cambio. El nacimiento de Cristo nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. En Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de Cristo Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces Cristo al nacer venía a traer salvación para todos nosotros y a llamarnos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Porque dice porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Está hablando del Padre y del Hijo.
y que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, somos salvos por la gracia que es en Cristo Jesús. Buenas noticias de gran gozo. Los ángeles, ¿qué dicen? Buenas. Muy bien. Hermanos míos, cuando tú disciplinas a un niño, no son buenas noticias. Te vas a ir a la cama. No son buenas noticias. Pero si examinamos en detalle, sí son buenas noticias. ¿Sabe por qué? Porque le están ayudando a aprender a obedecer. Y que si sigue el mismo camino, no le irá bien en la vida. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos sirvieron las correcciones? ¿Cuándo da gracias a Dios por eso? No sé si a algunos le dieron más duro que a otros. Pero al fin, ¿sirvieron? ¿Sí? ¿Sirvieron o no? De alguna manera, por supuesto que sirvieron. Mi padre decía, si yo te pego, te va a quedar el dolor, pero si yo te hablo, te quedará aquí. Y eso nunca lo olvidarás. Así es que eso es lo que hacía el papá. Nos sentaba, ¿no es cierto? Y empezaba. Y les quiero contar que los sermones de mi papá eran bastante largos, pero eran buenos. Eran buenos. ¿Sabe por qué? Porque nunca uno después las olvida, queda recordando aquellas cosas. ¿Por qué lo hizo? Porque era necesario. Así también la palabra. Las noticias son de gran gozo, pero cuando escuches una palabra que te está llevando a comunicarte, a buscar a Dios, y tal vez tú no lo estás haciendo, di gracias, porque es una buena noticia para mí. Que si cambio de actitud, tú estarás conmigo y me ayudarás. Que ahora puedo entender a través de esta palabra que parece dura, ¿por qué esto me está ocurriendo? Hermanos, siempre serán buenas noticias. Es del punto de vista como usted lo ve. Si alguien le dice, hermano, hay que orar más, dice, pero sí he orado. Bueno, escuche, es una buena noticia. Porque el que obtiene buenos resultados no es el que lo dice, sino el que ora. No es el que dice, lee la Biblia, el que trae buenos resultados, sino aquel. El profesor le dice al alumno, estudia. ¿Y quién va a obtener buenos resultados? El alumno. ¿Se da cuenta de eso? Si el profesor le dice, oye, bueno, vamos a dedicar una hora más a estudiar, no, yo quiero el recreo. Y dice, bueno, de algo será bueno. Habrá muchos recreos en el tiempo, hermanos. Sobre todo cuando te despiden, vas a tener harto recreo. Hermanos, todo es bueno de parte de Dios. Por eso esta palabra dice buenas noticias. Y siempre serán buenas. Cada consejo práctico, busca al Señor. Cuando le dice busca a Dios, son buenas. Y aunque lo estés diciendo duro, firme, golpeado, pero son buenas noticias. Porque si el hombre y la mujer se vuelven a Dios, le irá bien en todas las cosas. Tendrán comunión con Dios, Dios los prosperará, Dios los bendecirá. El Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, dice el apóstol Pablo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Porque las buenas noticias eran reconciliación. Los pastores estaban allí atónitos. Estaban totalmente compenetrados en cada palabra que esos ángeles hablaban. Sabían que eran buenas noticias. Esas noticias que a veces necesitamos escuchar. El versículo 10, que será para todo el pueblo. Hermanos, este es un mensaje universal para todas las naciones. Lo que están diciendo los ángeles será para todos los hombres, para todo el pueblo. El Salmo 72, versículo 11 dice, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Un día, hermanos, nosotros veremos esto. Todos un día se inclinarán delante de nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en el pesebre, parecía un Dios indefenso. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato y al emperador romano, parecía indefenso. Todos le golpeaban y le injuriaban y le escupían. Golpeaban su espalda a los soldados sin ningún temor.
La violencia de ellos estaba sobre la espalda de Jesús, sobre su rostro, y los insultos. Lo vistieron con una capa de púrpura para burlarse de él y le pegaban con un bastón, decían: si eres rey, ponte de pie. Dice, y en forma burlesca los soldados se inclinaban delante de él. Pero esos hombres están muertos. Pilato está muerto, pero Jesús vive para la gloria de su nombre. Y todos se inclinarán delante de él. Y esos corruptos y perversos no verán lo que nosotros veremos, ni estarán donde nosotros estemos. A veces pareces indefenso frente a tantas cosas que ocurren, pero Dios está contigo. Él está de tu lado. Él no te dejará. Él siempre defenderá tu causa, por dura y difícil que esta parezca. Él defenderá tu causa. Ponte del lado de Dios. Camina junto con Él. Todos los hombres perversos pasarán. Todos estos hombres murieron. Ninguno de ellos queda. Pero mi Dios vive y reina para la gloria de su nombre. Jesús sigue sentado en su trono. La pregunta es: ¿dónde están todos esos hombres corruptos, fuertes? Hombres que envían hombres a la guerra. ¿Por qué no van ellos a pelear? Si se creen tan campeones como los otros, ¿por qué no se paran frente a sus soldados? ¿Por qué envían a los más indefensos? ¿Por qué no van y enfrentan la situación como verdaderos hombres que parecen ser? ¿Dónde están esos? No existen. Amado, amada, nadie peleará por ti. Ni tu jefe, ni tu patrón, ni tu amigo. Nadie te defenderá cuando estés en dificultades. Solo Dios vendrá en tu ayuda. Y si algún día nos toca una enfermedad, solo Dios te puede sanar. Aunque esté allí el mejor médico, el que tenga más conocimiento, solo Dios tiene el poder para sostenerte y levantarte. Nadie lo podrá hacer. Nadie tiene la fuerza que tiene mi Dios. Nadie tiene el poder que tiene el Hijo del Dios vivo. Por eso Él decía, son buenas noticias. Son noticias que tienes que entender y comprender, que debes vivir en estas noticias. Es la mejor noticia del mundo. Que Cristo muriera por todos nosotros es una gran bendición, ya que por medio de su nombre somos bendecidos. Hermanos míos, y aquí al final aparece este cántico de los ángeles en los versículos 13 y 14. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para ¿con quién? Con todos los hombres. ¿Sabe? La palabra de Dios siempre irá confirmada por señales, prodigios y grandes milagros. Dios siempre lo hará. Hay una palabra cada día para ti y que te va a sorprender donde estés o donde vayas. Esa palabra te sorprenderá. A mí me conmueve lo que Jesús hizo. Su situación y su posición de rey, de Señor del cielo y de la tierra, dueño del universo. Y que Él no se moviera del lugar con tal de soportar el peso de la carga del pecado de todos nosotros, porque Él traía buenas noticias. Quiero terminar con estos dos versículos, Romanos 8:16. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. En Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, hijos de Dios. Y en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura o del evangelio. Vea cómo Dios cambia al mundo. De una manera sobrenatural Dios sorprende a la humanidad y la humanidad dice: Dios va a seguir esta ruta, y ellos torpemente creen que Dios seguirá la ruta de ellos. Hermanos, para todos termina un año, pero no para Dios. Para Dios sigue estando con nosotros y dándonos vida una y otra vez. Confía en lo que Dios hará. Confía en lo que Dios hará en tu vida y lo que hará en tu futuro, en tu familia. Pero no confíes en tus fuerzas ni en lo que tú puedes lograr, porque solo de la mano de nuestro Dios seremos más que vencedores. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús? Porque Él ha nacido en nuestras vidas.
Un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gracias damos a nuestro Rey. Gracias damos a nuestro amado Jesús. Él vive para siempre. Él ha triunfado y Él ha vencido. Gloria a Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias.